Shalom, pues esta es la paracha Emor y libro de Levítico capítulo 21 comienza diciéndonos las leyes en lo relacionado a los Kohanim. Y aquí en el Humash de Art Scroll, en las notas de la paracha Emor, la página 718 dice leyes del Cohen. La sidra o la porción anterior introdujo el misbod de que toda la nación debe aspirar a alcanzar la Kedushá, la santidad, y trató sobre toda la gama de actividades que coadyuvan a que se llegue a esta elevada condición. Y ahora la Torá se aboca a los Kohanim, cuyo abodá, el servicio en el santuario, les confiere la responsabilidad de particularmente mantener estándares más exigentes de conducta en santidad y pureza. Y la paracha comienza, Bayomer Adonai al Moshe Emor, que es el nombre de la paracha. Emor al Hakohanim, Benei Aharon, Bemoret Alechem, Le Negesh al Yitma Beemud. Dice, dijo Adonai a Moshe, dile a los Kohaní, hijos de Aharón, diciéndoles, voy a repetir la palabra, Emor, por una persona fallecida, estaba buscando la palabra para fallecimiento, no se contamine ninguno de ustedes entre su pueblo, sino solo por el pariente más cercano a él, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija, por su hermano, por su hermana virgen cercana a él que no ha sido de algún hombre, por ella puede contaminarse de difunto. No se contaminará un esposo entre su pueblo por quien le ha hecho profanarse. Este verso 4 dice, este versículo se refiere a un Cohen que ha contraído matrimonio prohibido por el versículo 7. Quien contrae matrimonio con una mujer que se prostituyó o profanada, no tomarán, o mujer divorciada de su varón, no tomarán, pues santo es cada uno de ellos para Elohim. Entonces el versículo 4 dice, no se contaminará un esposo entre su pueblo por quien le ha hecho profanarse. Aunque tales nupcias le están vedadas y le está prohibido tener relaciones conyugales con su esposa de cualquier manera, el vínculo ha cobrado efecto legal y solo puede ser disuelto por el fallecimiento de uno de los cónyuges. En consecuencia, se le prohíbe que participe en el funeral de su esposa. Sin embargo, este versículo delimita la prohibición, pues si ella está entre su pueblo cuando fallece, es decir, hay otras personas que se podrían ocupar de ella, entonces no puede contaminarse. Mas si ella no está entre su pueblo, es decir, no hay nadie más que pueda enterrarla, entonces incluso un Cohen debe de hacerlo. Es la opinión de Rashi. Las leyes respectivas de un Cohen, como un Cohen Gadol y un Nazir, difieren en cuanto a contraer contaminación ritual. Si bien a todos se les prohíbe que se contaminen con un cadáver, solo a un Cohen ordinario se le permite contaminarse por ocuparse del entierro de parientes cercanos, mientras que a los otros dos no, o sea, al Cohen Gadol ni al Nazir. Esta diferencia radica en que la santidad del Cohen no fue alcanzada por mérito propio y puesto que solo la recibe como herencia transmitida al nacer, honra a su familia participando en sus exequias. A diferencia de esto, un Cohen Gadol debe ser personalmente digno de su elevado estatus y un Nazir acepta voluntariamente sobre sí su condición de santidad. Debido a esto, una tragedia familiar no puede interferir con la pureza ritual que se requiere de tales condiciones. Es el comentario del Rabí Abraham
de Sohac Job. Todos estos son los primeros 4 versículos de la paracha Emor. También dice que no se harán tonsura en sus cabezas, la esquina de sus barbas no rasurarán, en su carne no harán incisión, serán santos para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, pues los fuegos de Adonai, el pan de su Elohim, ellos ofrendan, voy a seguir leyendo, por lo que permanecerán en santidad. Y luego continúa el versículo 7 que ya había leído. Mujer prostituida o profanada no tomarán, mujer divorciada de su varón no tomarán, pues santo es cada uno de ellos para su Elohim. Lo santificarás, pues, el pan de tu Elohim, él ofrenda. Santo será para ti, pues santo soy yo, Adonai, quien lo santifica. Hija de Cohen, que se profana en adulterio, a su padre ella profana, en fuego será quemada. El Cohen que ha sido encumbrado por sus hermanos, quien ha sido ungido en su cabeza con el aceite de la unción, que ha sido investido para vestirse con los ropajes en su cabeza, no dejará crecer el pelo y sus atuendos no rasgará. A ningún fallecido se acercará, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Del santuario no saldrá, y no profanará así el santuario de su Elohim, puesto que una corona de aceite de unción de su Elohim hay sobre él. Ani Hashem, yo soy Hashem. Y él una mujer en su virginidad tomará, empero viuda, divorciada, profanada y prostituida, a estas no tomará, sino solo a una mujer, a una virgen de su pueblo tomará como mujer. No profanará su simiente en su pueblo, pues yo soy Adonai, quien lo santifica. Continúa diciendo, habló Adonai a Moshe diciéndole, habla a Aarón diciéndole, un hombre de tu simiente en sus generaciones, en quien haya defecto, no se acercará a ofrendar el alimento de su Elohim. Pues todo hombre en quien haya defecto no se acercará, un hombre ciego, cojo, o aquel cuya nariz no tiene puente, o quien tenga un miembro más grande que otro, un hombre que tenga una pierna fracturada, una mano fracturada, quien tenga cejas desproporcionadamente grandes, una membrana en su ojo, un defecto en su ojo, una erupción cutánea seca, una erupción cutánea húmeda o que tiene sus testículos aplastados. Todo hombre con quien en quien haya defecto de la simiente de Aarón el Cohen no se acercará a elevar las ofrendas ígneas de Adonai, pues defecto hay en él. El alimento de su Elohim no acercará para ofrendar. El alimento de su Elohim, de las ofrendas santísimas y de las ofrendas santas, comerá. Mas al velo no irá, y al altar no se acercará, pues hay defecto en él. No profanará mis ofrendas sacras, pues yo soy Adonai, quien lo santifica. Así pues, habló así pues Moshe a Aarón y a sus hijos y a todos los Benei Israel. Nos vemos que esta paracha Emor, Baruch Hashem, es sobre todo su inicio, dándonos un pormenor acerca de las leyes referentes a los Kohanim y, y las restricciones que la Torá prescribe para con el servicio que ellos deben de um, ir liderando en el abodá, en el servicio del santuario. Y vemos que es muy, muy importante todo lo que describe aquí, cosa que si Mesías es el Cohen del tabernáculo del templo celestial, ah, debe tener un nivel de perfección ah, indescriptible. Y algunas imágenes que a veces ponen en las películas o en los posts o en los videos o rayan en los extremos. En algunas ponen a un actor
ah, muy apegado a lo que es la tradición católica o apegado a la apariencia del ah, Antíocos Epifanes, quien representa, hemos hablado en otras ocasiones, el rostro de Zeus Curios, el dios de los griegos, que Antíocos le mandó poner su rostro al busto de Zeus, y ahora dijo que él va a ser el, el dios de ellos. Entonces vemos que a partir de esa época de Antíocos Epifanes, en tiempo que vinieron los griegos sobre la santa ciudad de Jerusalén, en el tiempo de los Hasmoneanos en Hanukkah, a partir de ahí ya el, el rostro de Zeus ah, en, en las estatuas, más que todo, monedas que también han encontrado, de ahí se heredó el rostro del Cristo católico y lo pintan con ese tipo de descripción. Y por otro lado, la película de Mel Gibson va por el mismo camino porque es la herencia que se trae de Roma en cuanto a Grecia. Y en el mundo um, raíces hebreas o que venimos al camino de la Torah, no, básicamente siguen la misma ilustración, aunque a veces algunos rayan en imágenes un tanto más grotescas, que es lo que quiero enfatizar, que si Mesías, por muy desfigurado que subió al madero, aún así es irreconocible por la condición del castigo, pero eso no significa que su apariencia era con defecto. O sea que no significa que era un ser humano eh, con como dice aquí la Torá, con ¿cómo puedo describirlo? Con un físico um, exageradamente en, de lo que demanda la Torá. O sea, no, lógicamente no era un ser humano con cejas, como lo dice aquí, no normales, o ojos de un tamaño no normal, o algún tipo de estas cosas que uno inmediatamente repara cuando mira a una persona que su aspecto físico está fuera del aspecto cotidiano. Y el Cohen de Israel y los Kohanim, en este caso la Torá los describe como una imagen de agradable, de bien parecer, y, y que el Eterno mismo pone las condiciones para que de entre los Kohanim se escoja lo mejor de lo mejor, aún en su apariencia física. Cosa que algunas personas tal vez puedan pensar que no es justo que discriminen a los feos, por decirlo de alguna manera, pero es lo que la Torah designa. Y es aspectos un tanto controversiales porque el día de ayer miraba también un post que una persona que tengo de amiga en Facebook describía algo acerca del reinado de Salomón, si mal no recuerdo, estoy tratando de recordar, estaba describiendo que si la descripción bíblica del tiempo del reinado de Salomón y el cambio del tiempo del desierto del Mishkan ahora a un edificio firme en la santa ciudad de Jerusalén. Y en ese post describía de ah, como decimos algunas veces cuando vemos algo que no es correcto, justo o propio en las calles o algo, decimos, qué horror. Y al leer ese post estaba yo en mi mente pensando, qué horror que alguien describa que, que la construcción del templo en Jerusalén ahora fue en base a las élites, ¿cómo lo describía de una manera muy descriptivamente, valga la redundancia, denigrando lo que la Torá demanda y lo que los sabios de Israel y los profetas describen en la narrativa bíblica? Ese post decía
que básicamente el rey Salomón y la dinastía davídica habían construido un templo porque eran la élite, menospreciando a todos los demás miembros de la comunidad y algo totalmente que va en contra de la narrativa bíblica y nunca había visto algo yo así. Entonces vemos que la mente académica y ese tipo de ah, razonamientos dentro de los grupos que nos rodean se vuelve en su, en su perspectiva eh, muy drásticos en el sentido de denigrar la narrativa bíblica por su entendimiento académico, no sé cómo llamarlo, pero bueno, son aspectos. En este caso, la Parashá Emor nos describe a los Kohanim, su responsabilidad y lo que la Torá está demandando acerca de ellos. Y antes de continuar con este PowerPoint, voy a ir a, voy a compartir con ustedes quería buscar dónde viene más información acerca de ello en Sefaria. Entonces déjeme buscar un poco, porque había visto en la Mishnah algo que habla en el mismo plano, el mismo tenor de los Kohanim, y quiero ver si en Sefaria podemos encontrar algo. Libro de Levítico, vemos que es el capítulo 21. Capítulo 21. No debe tener. Me lo busco. Mientras lo busco, ¿alguien tiene algún comentario, hermanos? More, estaba escuchando a un rabino mencionar sobre, le hicieron una pregunta sobre que uno de los 72 nombres del Eterno era usado para hablar con muertos. Alguien le hizo una pregunta, que si eso era cierto. Entonces el rabino empieza a mencionar que lamentablemente personas han mezclado diferentes estudios con Torah o literatura judía y viene la influencia basada de esa otra literatura independiente que ellos aprendieron en el pasado y han entendido cosas basadas en su influencia, y por eso mencionaba que hay veces que mezclan este tipo de información porque esto iría completamente en contra de la Torah sobre el contacto de muertos. Entonces, se corre ese riesgo, ¿no? De que como tenemos ya sea un conocimiento teológico o independientemente tal vez de otra religión, y luego llegar a la Torah o incluso la literatura judía, y podemos correr el riesgo de mezclar esos dos conocimientos y sacar nuestras propias conclusiones. Sí, a veces nuestra lógica parece que le damos, bueno, es lo lógico, que le damos más importancia a nuestra propia percepción con nuestras ideas y lo que tenemos en nuestro entendimiento a través de nuestro caminar en base a lo que esperamos en este caso, del judaísmo o de los lugares donde nos reunimos o de nuestra óptica de la lectura e interpretación del texto. Pero bendito el Eterno que tenemos toda la literatura judía tradicional, los dichos de los sabios y todos estos comentarios que ilustran de una manera pues, muy amplia, tanto de un lado hacia el otro. Trato de decir que algunos muestran extrema sabiduría y mostrando la bondad y el bien que buscan los sabios de Israel por la comunidad, como otros que son más radicales y dan otros puntos de vista que a veces no entendemos. Pero tenemos ese balance dentro del judaísmo, cosa que cuando no crecimos con esto y nos topamos con lecturas así, tratamos de interpretarlas en nuestra óptica y nos causa problema. Y
Es por eso que necesitamos tener siempre un maestro, es lo que la Mishnah dice. Pon sobre ti un maestro para que te ayude. Y, y qué importante es tener eso. El otro día meditando eso con los hermanos de la Quejilá, les dije que yo en lo personal escogí ser estudiante del Moré Joseph Good. Les digo, él no me escogió a mí, yo lo escogí a él. Incluso hay ocasiones en que uno escoge maestros o rabinos que uno quiere acercarse a ellos, los ha escuchado, quiere saludarlos, les manda un email y en la mayor parte de veces ni le contestan. O cuando te contestan muy amablemente te dicen que no pueden ayudarte y tú quieres hacerlos tus maestros, pero ellos no quieren que tú seas su alumno. Entonces, es aún ponerte un maestro encima de ti no es tan fácil como suena, pero es lo que nos aconsejan los sabios de Israel. Y yo doy gracias al Eterno que tenemos al Moré Joseph Good, quien es una persona muy, muy, muy humilde, muy, muy, muy amable. No sé si es más amable que humilde, humilde que amable, y no sé si es más humilde o amable que sabio en todo lo que conoce y su manera de percibir las cosas, que en pocas palabras es un regalo para nuestras vidas. Y Baruch Hashem por alguien así, pero sí, el caminar a veces puede ser un tanto ah, no muy, no muy fácil de recorrer. Y aquí encontré el tratado Berajot de la Mishnah. Parece que este es el que había leído en alguna ocasión. Dice acerca de ah, ¿cómo se puede decir? Blemishes, los, los daños o cosas que están en un animal, ya sean permanentes o transitorios. También son aspectos que pueden descalificar en el caso de la persona y descalifican al Cohen de poder llevar a cabo el servicio del templo. Y yo sé que esas personas que piensan de otra manera radical dirían, aún los escritores de la Mishnah son discriminantes en cuanto a los miembros de la comunidad y solo quieren que ciertas personas y ese tipo de comentarios comúnmente uno los escucha a veces. Y voy a continuar leyendo. Además de esto, además de estas blemishes um, o aspectos no naturales en, en, en la apariencia, dice, hay otros que aplican solamente al Cohen. Eh, por ejemplo, si tiene la cabeza picuda, dice aquí, uh, o angosta en la parte superior o muy ancha en la parte inferior, es lo que se refiere a este punto. Uh, o aquellos que tienen la cabeza turnip-like. ¿Qué será esa palabra, Pastor Gabriel? ¿Usted la identifica? O dice que al revés, ancho en la parte superior y angosta en la parte inferior, o sea, como un triángulo. ¿Cuál Quien era la tiene la otra palabra? turnip-like. O sea, la anterior es que es como un picuda, como un triángulo, y la otra dice al revés, como un triángulo pero invertido, ancha arriba y angosta en el lado de la quijada o en la parte inferior. Y continúa diciendo, y aquellos cuya cabeza es como tipo martillo, o aquellos que tienen la frente muy pronunciada, o aquellos cuya cabeza tiene como un sumido, alguna área, o, o aquellos que en la parte de su cabeza, en la parte trasera, sale mucho, y acerca con aquellos que tienen también jorobas. El rabí Yehuda dice que ellos pueden estar en el servicio, pero los rabís dicen que no califican. Pues vemos que el aspecto físico de los Kohanim tiene que ser normal, por decir así, que no tenga estos aspectos que los descalifique. Dice la querea,
no sé qué significa, ¿quién nos lo va a explicar? La querea es descalificar de llevar a cabo la boda en el templo. ¿Qué es una querea? Es que si alguien que no tiene oro encima de la cabeza, que no tiene un continuar círculo sobre su cabeza desde el oído hacia el oído. Si tiene una línea circular de pelo del oído al oído, esa persona puede ofrecer el servicio. Si un Cohen no tiene cejas o si solamente tiene una ceja, es lo que dice establecido en la Torá, Levítico 21:20, lo que estábamos leyendo. El Rabí Dosa dice, un given es aquel cuyas cejas están tan largas que le caen planamente y le cubren los ojos. Me da risa porque yo ya estoy llegando a esa condición que las cejas me están cayendo mucho. El Rabí Hanina, hijo de Antígonos, dice, un given es aquel que tiene dos, como en dos espinas dorsales o un daño en su espalda. El harum es descalificado del templo en el servicio. ¿Qué es un harum? Es aquel que puede, lo que le llamamos, que tiene los ojos desviados. También tiene su nariz sumida. O las dos cosas. Los ojos desviados, la nariz sumida, o alguno que tiene sus ojos, un ojo hacia arriba y otro hacia abajo, o si ambos ojos están en el lugar correcto, pero de alguna manera él puede ver la parte del piso y la parte del techo con su mirada, lo descalifica. De igual manera, aquellos que no pueden poner su mirada en el sol o cuyos ojos son diferentes o cuyos ojos le lagrimean constantemente, son descalificados para el servicio del santuario. Aquel cuyas pestañas se le hayan caído lo descalifica para el servicio del santuario por su apariencia que tiene esta limitante. No como otros que nos muestra la Mishnah, que son descalificados por la ley en la Torah misma. Algunos con esta condición no los descalifica la Torah, pero los sabios emiten un decreto de prohibirle a un Cohen en esta condición de cumplir con el servicio en el templo. La Mishnah nos dice además algunas limitantes que descalifican al Cohen de llevar a cabo el servicio en el santuario. Si los ojos del Cohen están tan grandes como los de un becerro, una becerra, o si están tan pequeños como los de un ganso, o si su cuerpo está desproporcionadamente muy grande en relación a sus brazos, a sus piernas, o al contrario, desproporcionadamente pequeño en relación a sus brazos o sus piernas, o si su nariz es desproporcionadamente larga en relación a los miembros de su cuerpo, o desproporcionadamente pequeños en relación a los miembros de su cuerpo o al resto de su cuerpo, es descalificado. Y el somem y el somea también son descalificados. ¿Qué es el somea? Es aquel cuyas orejas, sus oídos, son muy, muy pequeños. ¿Y qué es el somem? Aquel cuyos oídos son muy grandes, como una esponja. O también si su labio superior cuelga por encima del labio inferior, o si su labio inferior es mucho más grande que el labio superior, eso también es un limitante. Aquellos cuyos dientes se le han caído, lo es descalificado debido a su apariencia.
lo descalifica. La Mishnah nos da una lista adicional de limitantes que descalifican a un Cohen acerca de llevar a cabo el servicio del santuario. Aquel cuyo pecho o sus pechos es más grande, que parecen como si fuera una mujer, o aquel cuyo estómago está tan inflado y le sale mucho, o aquel cuyo ombligo es muy notable, o si tiene también condición de epilepsia, o si le dan ataques epilépticos, aunque sea uno allá muy lejanamente, de vez en cuando, no muy a menudo, o aquel que tiene un temperamento muy melancólico, o aquel cuyo escroto es muy largo, o aquel cuyo partes privadas también es muy largo, o lo descalifican por el servicio del santuario, o si el individuo no tiene testículos o solamente tiene uno, se le llama, es el Meroa Ashke. Así lo dice la Torá, Levítico 21:20. Entre las descalificaciones que califica un Cohen para el servicio del templo, perdón, que descalifica al Cohen. Eh, el Rabí Ishmael dice, un Meroa Ashke es cualquier persona cuyos testículos han sido aplastados. El Rabí Akiva dice, cualquiera que tiene algún tipo de viento o aire en sus partes nobles, en sus testículos, o quiere decir que se le han inflamado. El Rabí Hanina ben Antígonos dice, Meroa Ashke no se refiere a sus testículos. En lugar de esto, está haciendo referencia a aquel cuya apariencia, Marav, es especialmente oscura, Hashukin. La Mishnah lista adicionales limitantes que descalifican al Cohen de llevar a cabo el servicio en el santuario. Aquel cuyas piernas están torcidas o arqueadas hacia adentro, que lo hace que golpee sus rodillas o sus tobillos al caminar, es limitante. Y también el Baal Hapikim y el Ikel. ¿Qué es el Ikel? Aquel que pone sus pies juntos y sus rodillas no logran tocarse una a la otra, o sea, tiene arqueados. Un Cohen con una protuberancia saliéndole, o tiene como un tipo dedo adicional en su pie, o aquel cuyo talón le sale muy exageradamente en la parte trasera de su pie, o cuyos pies son tan anchos como los de un ganso, lo descalifica para el servicio del santuario. Un Cohen cuyos dedos, de sus manos o de sus pies, están pegados uno sobre el otro, o aquel cuyos dedos de sus pies están también pegados, de igual manera es descalificable. Y si están uno encima del otro en la palma de su mano o en sus pies, hasta la parte del medio, si está no totalmente unido, nada más parte de sus dedos, de sus manos o de sus pies está separado y parte pegada, dice aquí que puede hacer el servicio. Pero si están unidos abajo de la unión o, o más arriba del dedo o de los dedos de los pies, y se los corta para separarlos, él puede hacer el servicio en el santuario. En el caso en que tiene un dedo extra en la mano o en el pie y se lo corta, pero este dedo extra en la mano o en el pie tenía hueso, el Cohen es descalificable aunque se lo corte porque tenía hueso. Pero si no tenía hueso y se lo corta, es calificable. Creo que es lo que dice aquí. Si, si es lo que dice. Si no tenía hueso
es calificable. Si tiene algo extra de piel o que le sale una perturbancia en sus manos o en sus pies, que tenga 6 en cada pie o en cada mano, que tenga 24. El rabí Yehuda dice que puede hacer el servicio, los rabís dicen que no. Acerca de aquel que es amdiestro y tiene control de ambas manos, el rabí Yehuda Hanasí lo descalifica y su estatus halágico es como aquel que es zurdo. Los rabís dicen que puede servir. De acuerdo con el Kushi, el Gijor, el Afkan, el Kipea, el enano, el sordo, el imbécil, el borracho y aquellos que tienen marcas como estas, sus condiciones los descalifican para hacer el servicio en el santuario y algunos le permiten hacer el servicio dependiendo qué es lo que el Cohen tiene. Uh, no los descalifican acerca de poder hacer ofrendas en el caso de un animal. El rabí Shimon ben Gamaliel dice, una persona es imbécil o retrasado en sus facultades, eh, entre los animales no es óptimo para que traiga ofrendas de sacrificio. El rabí Eleazar dice, aunque acerca de estos con la carne o la piel que cuelga de su cuerpo, lo descalifica en el caso de una persona y es válido en el caso de un animal. Este tipo de defectos no descalifica a la persona de hacer el servicio en el templo, pero sí lo descalifica a un animal de poder ser sacrificado. Un animal cuya madre o sus descendientes fueron sacrificados en ese día, viola la prohibición en contra de sacrificar al animal junto con su criatura. Bueno, aquí ya empieza otra vez a hablar de los animales. Pero esos son los aspectos que descalifican a los Kohanim, cosa que son, la Torah nos dice algunos de ellos y la Mishnah nos amplía más en cuanto a piernas arqueadas y talones extendidos o pies muy planos, muy anchos, eh, todo este tipo de defectos en los Kohanim, que me imagino que que si eres descendiente de los Kohanim y tienes algún defecto de estos, pues ya sabes que no vas a calificar para el servicio en el santuario, pero sigue siendo del linaje de Aarón y puedes llevar a cabo otro tipo de actividades en las ciudades de los Kohanim y aún en apoyar al servicio del santuario en otras cosas que no necesariamente tienes que estar en el ojo público en el servicio del santuario. Me imagino que es la manera en que está describiendo todo esto. No sé si alguien tiene un comentario hasta aquí. Se me hizo muy More, interesante todo que me seguí de largo leyendo, perdón. sí, More, la consulta creo que muchos se la han hecho en sus tiempos, pero ¿cómo en estas situaciones que tenía el Cohen y todo lo que se escribe ahí, ¿quién era el auditor, por así decirlo, de que pasaba o no pasaba, ¿no? ¿O quién era el que veía todo esto? En la parte física, por supuesto, y en las partes íntimas, ¿no? Sí, yo creo que los padres de los Kohanim son los que los conocen desde chiquitos y pueden saber si el defecto físico va a ser desarrollable o es temporal. Me imagino que mantienen un, una observancia constante en los pequeños que nacen con este tipo de limitantes y además de esto que se tienen que presentar delante del Sanedrín para que les den sus ropas, de acuerdo a la Mishnah, para el servicio semanal, cuando hacían el cambio de servicio cada Shabbat. Entonces, creo que ahí es, como dice el pastor Gabriel, ahí es también donde los sabios de Israel y el Sanhedrin podrían pasar, decimos de una manera secular,
revista, como le hacen los soldados en el ejército, que tienen que estar todos desnudos y pasan a supervisarlos, y los bañan y todas estas cosas. Me imagino que los Kohanim tenían que pasar por el escrutinio del Sanhedrin, que el Sanhedrin mismo también está compuesto tanto de Kohanim como de Levín, como de Israelim. Entonces, todo eso era muy importante. Si la Torá lo legisla, significa que es parte de los misbots que tienen que verse con cuidado para que todo se haga conforme a lo que la Torá dice y el servicio sea lo más perfecto posible. Buena pregunta, hermano Osvaldo. ¿Puedo mencionar algo, More? Sí, hermano. Ayer que se tocaba la parashá de Jareimot, y especialmente por el tema, ¿verdad?, de cómo se hacía el servicio de Yom Kippur. En parte de la información que me compartió, encontré que decía que ese mismo día el Sanedrín apartaba un grupo de personas que iban a asegurarse que el Cohen estaba al tanto de toda la información del proceso del servicio de Yom Kippur, y le recitaban a Jareimot completo, simplemente para asegurarse que él estaba al tanto de todo lo que se hacía en el servicio de Yom Kippur. Sí, y que esta paracha que está pegada a Jareimot, imagino que no era ignorada, sino es de todos estos parachás de Levítico, parte de que 7 días el Cohen tenía que estar preparándose antes de Yom Kippur. Entonces todos estos aspectos tenían que estarlos revisando constantemente. Baruch Hashem. Pues sin darme cuenta ya tomamos 1 hora en todo esto. No quiero quitarle su tiempo, pero si tienen más tiempo podemos ver algunos aspectos que quería compartir con ustedes, pero me va a tomar seguramente otros mínimo 30 minutos, si no es que 40. Por mí, adelante, More. Ok, gracias, hermanos. Sí, claro, claro. Como usted en su tiempo, More, como usted en su tiempo. Oye, yo estoy bien aquí, voy a tomarme otro café. Baruch Hashem. Pues aquí tenemos este PowerPoint que quería compartir brevemente para llegar a la lámina final. Nada más voy a traducir un poco lo que es venir a la tierra de Israel. Ah, déjenme ponerla. Ok. Entonces, hay 10 grados de santidad de cualquier país a la tierra de Israel. ¿Qué significa esto? Que la tierra de Israel es más santa que cualquier lugar, y porque de ahí se tiene que traer el Omer, los Bikurim, los primeros frutos, y los 2 panes que se ofrecen en Shavuot se le llaman Shtei Halechem. Y los primeros frutos, que tiene que ver con los 7 frutos de la tierra, olivas, granadas, el higo, la uva, eh, el trigo, la cebada, son 7 los granos. Entonces, los primeros frutos, el trigo para los 2 panes de Shavuot, Shtei Halechem, y la cebada para el Omer, se tienen que traer de la tierra de Israel. No se puede traer fuera de la tierra de Israel. Entonces, los 10 niveles son estos: que la tierra de Israel es santa, número 1. Número 2, las ciudades amuralladas son más santas, y el área dentro de la ciudad amurallada, en este caso Jerusalén, es más santa que fuera de la ciudad. El monte del templo dentro de la ciudad de Jerusalén es más santo que el perímetro de la ciudad de Jerusalén. Y estando dentro del monte del templo, lo que se le llama el Heil o Sheil, son los escalones de ascenso a los edificios, es más santo. Ahorita voy a explicar dónde es eso. El atrio de las mujeres es más santo que el ascenso al atrio. Y el atrio de los israelitas es más santo que el atrio de las mujeres. Número 7, el atrio de los Kohanim es más santo que el área de los israelitas.
Número 8, el área entre el porche, el ulam, y el altar es más santo. Y el santuario, lugar santo, o todo el edificio del santuario es más santo que los anteriores. Y por último, el lugar santísimo es más santo dentro del edificio del santuario. Entonces, ¿por qué la tierra de Israel es más santa? Ya lo vimos ahí por el Omer, los Bikurim y los dos panes. Los dos panes, la Torah dice que tenemos que traerla en Shavuot. Pues no voy a leerles todo esto. Las ciudades amuralladas son más santas. Aquí vemos una ilustración del muro este, que es parte de la ciudad amurallada. También es parte del muro del monte del templo, pero a la vez también es parte de del límite de la ciudad. Ciudades amuralladas son más santas porque los que tienen zarats o el leproso, metzora, tiene que ser mandado fuera del campamento, de acuerdo a Levítico 13. Y aquí tenemos una ilustración de Jerusalén y voy a tratar de ilustrar. Sí, aquí puedo colorear. Entonces, el muro de la ciudad en tiempos del rey David, cuando construyeron apenas el templo, la ciudad de David era toda la parte inferior de esta ilustración. Entonces, el muro en tiempos de Esdras y Nehemías, tiempos de Salomón, era nada más la muralla que rodeaba la ciudad de David y se extendía hasta alrededor del monte del templo. Con la construcción del templo creció la ciudad y el muro ahora se extendió a esta área y después se extendió a la ciudad superior, que es todo este muro, después al segundo muro, que es este que está acá, y por último el tercer muro, que es todo este que está acá. Entonces, dependiendo en la época de la historia de la Santa Ciudad de Jerusalén, el Metzora era enviado fuera de los muros de la ciudad. Y aquí tenemos que el monte del templo es más santo dentro de la ciudad amurallada. ¿Por qué el monte del templo es más santo? Porque los sadim o personas, varones que tuvieron una secreción en su cuerpo, no pueden entrar. Las mujeres, de igual manera, se le llama sabot a las mujeres, no pueden. Quienes están en su periodo se le llama nidá, en el plural nidot, no pueden entrar. Las mujeres que dieron a luz se le llama yoledet, que dieron a luz a alguna criatura, tampoco pueden entrar hasta que cumplen el proceso de purificación. Y aquí está una ilustración de la app del segundo templo. Podemos ver aquí el Hail, que es, aquí vemos el Soreg. El Soreg es el murete o el pequeño muro que rodea todos los edificios del santuario. Y el Heil, o Cheil, en inglés lo escriben Cheil, son todos estos escalones de ascenso que nos llevan hacia los edificios. Entonces, dependiendo tu condición de pureza, puedes llegar hasta el Soreg. Fuera del Soreg se le llama el atrio exterior o el atrio de los gentiles, es del Soreg hacia afuera. El Heil que acabo de señalar ahorita es más santo porque los no judíos y aquel que tiene impureza de difunto no puede entrar ahí. Entonces podemos ver aquí que los no judíos solo pueden llegar hasta aquí. Y quien tuvo un deceso en su hogar y no ha sido purificado con las cenizas de la vaca roja y el agua viva, no puede pasar el Soreg. Puede entrar al templo, pero nada más puede estar fuera del Soreg, todo lo que es esta área. Pórtico de Salomón, pórtico de Herodes, todo el perímetro exterior puede entrar ahí, pero más adentro no pueden entrar el extranjero ni el contaminado de difunto. El atrio de las mujeres es más santo que
Sheil, Heil. Dice que el atrio de las mujeres es más santo porque el Tebul Yom, la persona que ya hizo el proceso, si el Sab o la Sabá o la Nidá o la mujer que dio a luz, ya cumplió con lo que la Torah requiere para su purificación. Bajó a la mikvah y ahora tiene que esperar a que el sol caiga para que se complemente el periodo de purificación. Si ya bajó a la mikvah, pero no ha caído el sol, se le llama Tebul Yom, que ese día hizo Tevilá, pero no puede entrar al atrio de las mujeres. Voy a regresarme a la otra gráfica. Entonces, el Tebul Yom puede estar en esta área, o sea, dentro del Soreg, pero no puede, y puede aún estar aquí en el Heil, con estas áreas, pero no puede estar dentro del atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres, que es todo este área de aquí, es más santo que el Heil y que la parte exterior del Heil, toda esta área. Entonces, quien es un Tebul Yom, bajó a las aguas, puede pasar aquí. Me imagino que no tendría sentido que yo sea un Tebul Yom y, y que quiero ir al templo. Pues si quiero ir al templo, lo lógico es que me espere hasta el siguiente día para poder entrar al atrio de las mujeres y poder tomar parte en el servicio de una manera más, al menos puedes ver a los Kohanim y a los Leviim y escuchar también de más cerca. Pero el Tameid Met, el quien es contaminado de muerto y quien es de las naciones, no puede ir más allá. Eh, Mas, sin embargo, la Torah especifica bien todos estos aspectos y la Mishnah también, porque imagino que un Tebul Yom, por alguna razón, puede venir, aunque sea a esta área, y participar o traer algunas ofrendas que alguien más puede introducirle más adentro. Entonces, el atrio de los israelitas es más santo que el atrio de las mujeres. Y en esta imagen del segundo templo, el atrio de los israelitas es todo este rectángulo que está frente a las puertas de Nicanor. Aquí se paraban los representantes de las 12 tribus de Israel y era lo mejor de las 12 tribus que enviaban cada semana y podía rotarse si alguien no pudo ir por alguna razón en una semana del año, podría ir en alguna otra ocasión. Entonces, este es el atrio de los israelitas. Es más santo que el atrio de las mujeres. Y enseguida del atrio de los israelitas, aquí está el Duján, los escalones donde se paraban los levitas, y el área entre el altar y el Duján es el atrio de los israelitas. De hecho, toda esta área, incluyendo el perímetro que rodea el altar, se le llama el atrio, que solamente los Kohanim, eh, es el área de los Kohanim, perdón, creo que había dicho israelitas, pero el atrio de los Kohanim es más santo, ahorita lo vamos a ver. El atrio de los israelitas es más santo porque tiene la Kedushá, la santidad del campamento de la Shekinah, porque un varón que no ha ofrecido su ofrenda o su corbán obligatorio, no puede entrar a este atrio, y si entra y no ha completado su proceso de purificación, tiene que traer un corbán hatat por haber transgredido. Esta área corresponde al campamento de la Shekinah, en la cual todos aquellos que tienen alguna impureza no pueden entrar de acuerdo a la Torah. Un individuo que intencionalmente entra al atrio de Israel en un estado de impureza, se le puede decretar muerte del cielo. O sea, el Eterno emite un decreto, aunque el Sanedrín no se dio cuenta, ni miembros de la comunidad, nadie sabe que ese varón era un Sab, que tuvo una secreción, o era Tamei Met, y no quiso ir con los Kohanim a que lo purificaran, y de alguna manera agarró su cabra, a su oveja, y vino aquí delante de los Kohanim en condición de impureza. Nadie se va a dar cuenta más que el Eterno, y el Eterno puede emitir un decreto de muerte de parte del cielo contra esa persona,
por tratar de ir en contra de lo que la Torá prescribe. Entonces, esta área es más santa porque ya es el campamento de la Shekinah. El atrio de los Kohanim, que ya había hablado antes, es más santo porque no entran israelitas ahí a menos que traigan su ofrenda para la imposición de manos, hacerle la shejitá o el mecimiento. Aquí no lo podemos ver con claridad. Aquí creo que tampoco lo podemos ver. Solo quería ilustrar que aquí, ya sea en las puertas de Nicanor, hacia el norte, que es la más cercana al altar, al área santificada, y también por el Beit Hanizot, que es esta esquina que está aquí, es donde podían venir quienes traían su ofrenda para poder imponerle las manos, entregarle la ofrenda a los Kohanim, hacerle la shejitá y los Kohanim poder recibir la sangre y hacer lo que la Torah prescribe en cuanto a salpicar la sangre en el altar y procesar los miembros del animal para quema total si es un olá o agarrar la parte que le corresponde al Cohen si es un asham, entonces dependiendo. Pero es por eso que es más santa el área de los Kohanim. El área entre el porche y el altar es más santa. Aquí vemos que nada más tenemos un cúbito de distancia entre el altar y el primer escalón de ascenso hacia el porche, hacia el ulam. Pero toda esta área es más santa que el atrio de los Kohanim. Todo esto es más santo que la demás área, incluyendo el altar. ¿Y por qué es más santa esta área? Porque los Kohanim, que acabamos de leer en toda la hora anterior, quien tiene algún defecto no puede entrar ahí. O si tiene su pelo muy largo y desaliñado, no puede entrar ahí. Si tomó vino, se está tambaleando y no puede hacer el servicio del Eterno en condiciones de embriaguez. O si su ropa está rota o desalineada o algún defecto, no puede entrar el Cohen. Es sentencia de muerte. Es tomado por los Kohanim, llevado al castigo, y creo que dice la Mishnah que le rompían la cabeza con varas de madera. Y el santuario, el Heikal, aquí vemos que el área entre el porche y el altar es más santa, pero una vez estando en la parte superior de los 12 escalones, ya el porche es parte del Heikal, es más santo que esta área. Es santo porque aquel que no se lavó sus pies y sus manos de los Kohanim no puede entrar en esta área. El edificio del templo es más santo porque que el área entre el porche y el altar, porque solamente el Cohen que cumplió con todo lo anterior puede entrar ahí. Y como dice la Torá, no entrarás en el santuario en cualquier momento, sino vimos en la paracha anterior, como ya lo mencionó también nuestro hermano Pastor Gabriel, Aharim Mod prescribe no entrarás en cualquier momento, significa que tienes que entrar con sangre y principalmente en Yom Kippur, en el lugar santísimo. En el lugar santo es diario, pero solamente el Cohen escogido por el Eterno para que entre, uno limpiaba la menorá, otro el altar del incienso, y solamente los escogidos de entre 13 Kohanim podían entrar ahí a hacer el servicio. El lugar santísimo, obvio, es el lugar más santo de todo el edificio, porque solamente el Kohen Gadol en Yom Kippur y en el momento del servicio puede entrar ahí. Ya lo vimos ayer en Aharei Mod. El Rabí Yossi dice, en 5 aspectos el área entre el porche y el altar es igual al santuario, porque aquellos afligidos con algún defecto o con pelo desaliñado muy largo o en condición de embriaguez o no se lavaron los pies y las manos no pueden entrar al santuario, se tienen que mantener alejados también de toda esta área cuando el incienso está siendo quemado adentro. O sea, cuando el Cohen entra a quemar el incienso,
toda la gente alrededor del área santificada tienen que moverse de ahí. Y hasta esta parte es una descripción de las 10 áreas de santidad. ¿Quién llega hasta dónde? Los varones de Israel, los de las naciones, los Kohanim. Ya vimos cuáles son las áreas hasta dónde puedes llegar. No solamente eso es importante, sino importante es también que si tu obligación es traer un olá, una ofrenda totalmente quemada en el altar, un hatat, una ofrenda por transgresión, un asham, una ofrenda de culpabilidad, un shelamim, una ofrenda de paz, o un korban minja, que son 13 tipos de ofrendas de pan. Si entras, porque la Torah dice que vendrás 3 veces al año, en este caso los varones, y no con manos vacías, sino con una ofrenda en tus manos, es obvio, con lo que ya vimos, que si eres un Sab, que si veniste a Jerusalén y tienes planeado ascender al monte del templo tal día con tu corbán o con tu harina o con tu vino o lo que vas a tus palomas o lo que traigas en tu mano, es obvio que si tuviste una secreción durante la noche, no vas a poder ir el día que pensaste, sino tienes que bajar a la mikvah, hacer tu rito de purificación, esperar a que el sol caiga y entonces al siguiente día poder entrar. O si de alguna manera en tu camino a Jerusalén estabas cansado, te metiste en una cueva y te diste cuenta que estaba un huesos de difunto, tienes que ir ahora a buscar a los Kohanim para que rocíen sobre ti las cenizas y el agua viva y te purifiquen y de otra manera no vas a poder entrar al área. Entonces, no es como traigo mi cordero o mi cabra, mi harina y voy a Jerusalén y voy a llegar con los Kohanim y les voy a entregar esto. Si no tienes cuidado y cometiste una transgresión y no traes lo que prescribe la Torah, puede haber un decreto del cielo en contra tuya por no ser cuidadoso en tu responsabilidad. Entonces, quise poner aquí los korbanot, porque no nada más es agarrar la cabra o el cordero o la harina, sino ver cuál es tu condición de pureza. Los 13 tipos de ofrenda de pan que la Torá dice que debemos de traer. Aquí podemos ver, número 1, se le llama minhat solet, una ofrenda de harina de lo mejor. Se trae la harina y el Cohen decide cómo cocinarla o hacerla. Es un corbán que las personas podemos traer al santuario, pero es en harina y se la entrega uno al Cohen y el Cohen sabe lo que tiene que hacer con ella. El número 2 se le llama minja jalá. Es un tipo de jalá, pero no es como el jalá que hacemos para Shabbat. En este caso, todas las harinas del templo son matzah, no tienen levadura, solamente 2 ofrendas de estas 13 tenían levadura y es la número 10 que se le llama el Shtei Halechem, la que se trae en Shavuot, los 2 panes y déjenme ver cuál más, creo que es el Lechem Hapanim, el, no, perdón, el Lechem Hapanim no tiene, estoy equivocando. Es otro, creo que se me estaba olvidando, no recuerdo bien. Ahorita a ver si me recuerdo. Son 2 que tienen, creo que es el Minja Sotá, la ofrenda de la mujer Sotá. Y son los que tienen, que no son matzá. Pero en este caso, el jalá es un tipo pan, es matzá, no como el matzá que conocemos hoy en día, es un tipo de pan que no leuda, pero no es rígido en este contexto. Es harina mezclada con aceite y con agua y es puesta en el horno. Estos primeros 5 que están aquí en la lista son voluntarias. Uno decide qué traer. Tú decides traerle la harina al Cohen y que él se las arregle y haga lo que quiera. Pero si dices, los Kohanim no van a tener tiempo, van a estar muy cansados con tanto trabajo en el santuario, se los voy a llevar ya cocinados, ya asados. Entonces puedes decidir llevar un jalá. Este jalá es
metido en el horno con aceite y con agua. El requiquín también es un matzah plano, harina mezclada con aceite y también es puesta en el, creo que son piezas más pequeñas y el otro es una pieza más grande, pero ambas son horneadas. El número 4, el minjat jabat. Este es una mezcla también de la harina con aceite, pero es freída en un sartén plano. Voy a tratar de dibujar aquí un sartén plano. Pones aquí tus tortas de minja y las fríes en el sartén como un tipo comal. Contrario al minjas margeshet, que también es la harina mezclada con aceite, pero esta se va a freír en un recipiente que está más hondo. O sea, completamente la bañas en aceite y lo fríes ahí. Entonces, son 5 ofrendas voluntarias que tú le traes a los Kohanim, ya sea freída totalmente en el aceite, las tortas aquí adentro del aceite, o doradas en aceite, o asada en el horno, uh, en pedazos, o en tipo tortitas, o en un pan más grande. Tú decidías cuál traer de estas 5. Son voluntarias. También tenemos el minja jote. Jote es una ofrenda de harina que trae alguien que transgredió. Podemos ver la connotación de jatá, de transgresión. Entonces esta es la ofrenda de harina que quien no puede comprar el animal por el Corban Hatat, por su transgresión, trae una ofrenda de harina. En este caso, esta ofrenda no contiene, no es requerido que traiga aceite y tampoco incienso con ella. También tenemos el Minjas Javitín, es la ofrenda del Cohen Gadol. Son unas tortas o tipo gorditas de harina que el Cohen Gadol tenía que ofrecer en el altar todos los días. El Minjas Hinuk es igual al Javitín, con una flechita aquí. El Minjas Hinuk es cuando un Cohen inicia, de acuerdo a su edad, el servicio en el santuario, inaugura su inicio del servicio en el santuario trayendo ese tipo de pan como el que trae el Cohen Gadol todos los días, pero esto lo trae al inicio de su servicio en el santuario los jóvenes Kohanim. El Minjas Haomer, vemos que es una ofrenda comunitaria, al igual que los 2 panes de Shavuot y al igual que el pan de la presencia, Lechem Hapanim. Estas no son ofrendas como las 5 primeras individuales voluntarias, sino son ofrendas obligatorias comunitarias. Por eso dice Tzibur, de la comunidad. El Omer, que es lo que ahorita estamos contando, el conteo del Omer, la ofrenda del Omer es ofrenda comunitaria. El Shtei Halechem, número 10, son los 2 panes enormes que tenían como forma de esquinas como el altar. A ver si lo puedo dibujar aquí. Un pan sumamente grueso y que aparte tenía un tipo de esquinitas. Si lo puedo dibujar. Como tipo cuernos del altar en cada esquina. Se traían 2 ofrendas de estas en Shavuot y eran mecidas junto con 2 corderos en Shavuot, en Pentecostés. El minjasotá es la ofrenda de grano, de harina, de la cebada que trae la mujer que es acusada de infidelidad. El pan de la presencia, que son los panes que se tienen que comer los kohanim cada Shabbat. Entra una familia y sale otra. Y por último, el Minjas Nesajim, se le conoce así como es un tipo de libación, ofrenda de libación. O sea, es otra ofrenda que se trae sobre el altar. Es la ofrenda de harina que acompaña el Korban Olá y los Korban Shelamim. Viene acompañada de aceite y de vino y se le entrega al Cohen. El Cohen hace lo
lo que prescribe la Torá con este tipo de ofrenda y derrama también el vino creo que en la base del altar. Estas son las ofrendas que tiene uno que traer. También las personas, de acuerdo a lo que tienes, hiciste voto o tienes en tu terreno, trigo, cebada, higos, dátiles, olivas, granadas o uvas, en tiempo de Shavuot tienes que traer la ofrenda al santuario, los bikurim, los primeros frutos. Lógico, si tienes una limitante ritual, una impureza ritual, no puedes traer tu canasta, tienes que cumplir con lo que requiere la Torah que ya vimos anteriormente. No solamente eso, si traes la ofrenda de Shekalim, tenemos 13 recipientes para los Shekalim en el atrio de las mujeres, pero si te estás contaminado de muerto o tuviste una secreción en tu cuerpo, no vas a poder entrar al atrio de las mujeres y traer tu shekel, ya sea para la leña del templo, para ofrendas de aves, para la compra del incienso o ofrendas voluntarias que se traen al altar. Todo lo que prescribe la Torah en cuanto a los shekalim está en el atrio de las mujeres. Entonces puse aquí en la lista para que tengamos una idea general de esta pregunta. ¿Quién entra hasta dónde? ¿Qué tan adentro en el santuario puede una persona venir? Va a depender en su condición de pureza. Ya había puesto esta imagen en el Facebook hace unas semanas para ilustrarle a la gente. Aquí con el rectángulo rojo se le llama el campamento de la Shekinah. Es el área más santificada. Incluye el atrio de Israel, que es pasando las puertas de Nicanor, que está aquí. Los levitas que están cantando en los escalones del Duján. Todo lo que es la faena de los Kohanim alrededor del altar, el área entre el porche y el altar, y lógico, el santuario con el lugar santo y el lugar santísimo, todo esto es el campamento de la Shekinah. No cualquiera entra ahí, a menos que seas un Mehusar Kippurim y traes, ya, ya bajaste a las aguas de la Mikvah, ya esperaste a que el sol cayera, reconoces que cometiste una transgresión, traes tu corbán hatat, traes tu corbán olá, traes tu corbán chelamim, traes tu harina o tu vino o tus palominos, lo que traigas, ya puedes acercarte a los kohanim, imponerle las manos a tus animales, ver que la sangre es esparcida sobre el altar y ellos toman lo que corresponde para el altar o para el cohen y te dan a ti tu parte de carne si es un chelamim y tú ya puedes salir del santuario con lo que veniste a hacer y, y puedes hacer lo que la Torah prescribe. Mas, sin embargo, voy a ilustrar aquí en la parte izquierda. Aquí tenemos la entrada. Este es el pórtico de Herodes, que era un pórtico sumamente hermoso, muy imponente. La puerta la hermosa está aquí, en la parte sur. La puerta triple está acá, en el lado sur. Si entras por la puerta triple, emerges en este túnel. Puerta triple, voy a poner un 3 aquí. Si entras por la puerta la hermosa, donde Pedro y Juan oraron por el cojo de nacimiento, entras por aquí, emerges por esta puerta que se le llama los Hulda, el túnel de las puertas Hulda o la puerta la hermosa, y sales aquí. Entonces esta es la puerta la hermosa. Voy a ponerle una H. Puerta la hermosa. Si estás contaminado de difunto, nada más puedes llegar hasta esa área. Ya no puedes pasar más allá. Entonces, lógico que si estás contaminado de difunto, no tienes planes de entrar por la ciudad alta en el pórtico de Herodes, venir sobre el pórtico de Salomón, entrar al atrio de las mujeres, venir a la puerta de Nicanor. Si eres un leproso y ya hiciste todo lo que el Cohen te prescribe, puedes hacer ese recorrido, pero si no, no puedes hacerlo. Um, entonces, estas son algunas de las entradas. La entrada del lado sur, la entrada por la ciudad alta de Jerusalén. Y si eres un sab, una sabá, solamente puedes estar en esta parte exterior. Lo que es
campamento de los levitas es el rectángulo azul, que es también lo que le llamamos el Soreg. Y el campamento de Israel es fuera del monte del templo. Entonces, si tuviste una secreción, no puedes entrar al templo, solamente estás en la parte de afuera, no puedes entrar. O sea, aquí podemos ver el Tebul Yom entra hasta antes del Soreg. El contaminado de difunto está fuera del área santificada. Quien tuvo una secreción, una nidá o dio a luz, no puede entrar al monte del templo, pero puede estar dentro de la santa ciudad de Jerusalén. Y tengo una ilustración más. Aquí podemos ver esta área anaranjada dentro de un mapa de Israel, de Google. Lo quise ilustrar como los muros de la santa ciudad de Jerusalén. Entonces el Metzora no puede entrar a los muros de la ciudad, pero quien tuvo una secreción, Sabim, Sabot, la mujer que está en su periodo, o quien dio a luz, la mujer que dio a luz, puede estar dentro de los muros de Jerusalén, pero no puede entrar al perímetro del monte del templo. Quien tuvo un difunto puede venir, como ya dijimos, por la puerta sur, entrar aquí a esta área exterior del área santificada y puede tomar parte del servicio en el santuario, pero no puede pasar más adentro. Quien bajó a las aguas, aquí dice Tebul Yom, puede entrar, pero no puede pasar dentro del Soreg. Y quien hizo todo lo anterior se le llama Mehusar Kippurim, ya logró cubrir por sus transgresiones, puede entrar ya sea por aquí, cruzar por el pórtico de Herodes, venir por el pórtico de Salomón, ya sea venir por aquí, entrar y presentar su ofrenda delante de los Kohanim aquí en el atrio de Israel. Si quieres traer tus shekelim, está en el atrio de las mujeres. Vimos que no puedes entrar ahí si eres un Tebul Yom, Tamei Met, Sabim, Sabot, Nidot, Yodelet. No puedes traer tus shekelim a esta área. Entonces, dependiendo en tu condición, quién eres y por qué vas a Jerusalén, vas a saber, puedes entrar a la ciudad o no puedes entrar, puedes traer tu ofrenda o no la puedes traer, puedes presenciar el servicio o no lo puedes presenciar, va a depender en tu condición de pureza ritual. Y ¿alguien tiene alguna pregunta de esto, hermanos? Sí, Moré, yo por aquí. Con respecto al leproso que ya estaba, digamos, en el proceso de ya completamente sanado y que el sacerdote, el Cohen, tenía que colocarle la sangre en el lóbulo, en la oreja, en el dedo. Eso lo hacían en el lugar naranja, ¿no es cierto? Sí, el leproso tiene que venir a las puertas de la ciudad y todas las ciudades amuralladas tenían puerta de entrada y en la puerta de entrada ahí había líderes para dar consejo a la gente que venía, instruirles qué tienen que hacer en lo que tienen que entrar a la ciudad, ya sea en este caso Jerusalén, por causa de la santidad de la ciudad y el monte y el santuario que están ahí. Entonces el Metzora tiene que venir con los Kohanim que estén representando al liderazgo aquí y decirle todas las instrucciones que tiene que hacer. Lo van a observar su llaga, le van a decretar si ya puede iniciar el proceso. Una vez que ya inició el proceso, va a poder entrar a la ciudad, esperar 7 días, no puede entrar con su familia si es que es habitante de la Santa Ciudad, tiene que estar fuera de su casa durante todo el proceso. Cuando ya logra cumplir, hay una mikvah aquí en esta área, que es precisamente donde vienen y le tienen que rasurar todo su cuerpo, bajar a las aguas de la purificación y luego venir a la puerta de Nicanor, donde va a introducir su dedo gordo de la mano derecha, su dedo gordo del pie derecho y su lóbulo derecho,
dentro del umbral de la puerta de Nicanor, y el Cohen que toma la sangre de la ofrenda del leproso, le va a poner la sangre y de esa manera va a poder declararlo limpio. Entonces es el proceso que tiene que hacer el leproso, el Metzora, para poder entrar a la ciudad una vez que ya el Cohen lo inspecciona y puede decirle cuál es su condición. Ok, ok, sí. Ah, así que en la puerta de Nicanor, ahí es donde hacen el ritual de la sangre para esta persona que ya está sana. Sí, en la puerta de Nicanor tenía dos puertitas adicionales, una en el lado norte y otra en el lado sur, y en el lado norte, que es la más cercana al altar, es donde se hacía este ritual de purificación. Gracias, More. Baruch Hashem, gracias al Eterno. ¿Alguien más tiene un comentario de todo esto, hermanos? Bueno, voy a More, concluir. Sí, hermano, adelante. perdón, solo una pregunta. Cuando la Torá menciona sobre que aquella persona que no cumpla con cierto mandamiento será cortada, raída o creo que dice irreversiblemente morirá, ¿es un aspecto literal, espiritual? Ah, por ejemplo, Metzora, aquella persona era pues raída, ¿no? Literalmente sacada fuera del campamento hasta que pasara su tiempo de sus días de purificación y regresar. ¿Qué pudiera ser una aplicación? O sea, ¿es literal o no? Sí, dependiendo en la transgresión que cometió el individuo, por ejemplo, tenemos lo que los sabios nos enseñan, son 36 pecados que te cortan del pueblo de Israel. Los primeros 15 son por relaciones prohibidas con miembros de tu familia cercanos, lo que le llamamos incesto. Son 15. Quien tiene una relación con su madre o con la esposa de su padre o con su hijastra, o el varón que se echa con varón, o la persona que se echa con animal, o la mujer con animal, o una madre que tiene relaciones inmorales o impropias con una hija, o el varón con una mujer casada, o un varón con su hermana, o un varón con la hermana de su padre, o sea, su tía, eh, con la hermana de su madre, la hermana de su madre, ya lo mencioné, ¿verdad? O la hermana de su esposa también, eh, o una mujer que tiene que ver con hermano de su esposa, o con una mujer en su periodo. Entonces, si alguien voluntariamente hace alguno de estos, se le decreta muerte espiritual. O sea, no hay ofrenda que puedas traer al altar por haber hecho esto. Y en el caso de algunas de ellos, si te traen delante de la corte por causa de alguno de estos, por ejemplo, vemos que Tamar fue acusada de estar encinta sin tener esposo, y la traen delante de Judá, quien es el líder del Sanedrín de su generación, y por ser hija de Shem, quien es un Cohen, el decreto para una hija de un Cohen que transgrede de esta manera es morir en quema, pero no era quemarla viva, sino, dicen los sabios, ponerle una pelota de plomo al rojo vivo en su garganta, y era una muerte por quema, pero asfixiada. Entonces, era una muerte supuestamente rápida para una hija de un Cohen que transgredió. Pero si alguno de estos transgresiones la persona eh, es hallada en el acto y acusada, la traen delante del Sanedrín y puede ser decretado muerte por apedreamiento, cuando es relación con padre, madre, o un varón con varón, mujer con mujer, o una persona con un animal, muerte apedreado. Eh, tengo aquí en un libro que estoy leyendo,
Pero si es relación inmoral con la hermana del papá o con la hermana de la mamá, o sea, tío o tía, o la hermana de tu esposa, o la esposa de tu hermano, tu cuñada, etcétera, el castigo es latigamiento. Y esos son los primeros 15. El 16 es blasfemia, 17 idolatría, el 18 entregar tus hijos a Moloch, te corta del pueblo de Israel. Y también quien comete hechicería, a quien desconsagra el Shabbat voluntariamente, quien come algo santificado en condición de impureza, quien entra al santuario en condición de impureza, quien come grasa de las ofrendas también es cortado, quien come sangre, quien come algo que se le llama pigul, alguien que come una ofrenda que fue sacrificada y que no es para el consumo. Déjeme ver qué más. Quien come hametz en Pesach, quien come en el ayuno de Yom Kippur, quien trabaja en Yom Kippur, quien duplica el aceite de la unción, quien trata de duplicar el incienso, quien unge a otro con aceite de la unción. Todos estos son transgresiones que te cortan del pueblo de Israel. Y dice aquí que si eres hallado y acusado y lo hiciste voluntariamente, el Sanedrín decreta en algunos de ellos, como hechicería, muerte por apedreamiento. En la mayor parte de los que mencioné, como quien transgrede el Shabbat, también es muerte por apedreamiento. Comer cosas en impureza, entrar al santuario en impureza, comer sangre y comer leudo en Pesach o en Yom Kippur, todo esto se hace acreedor la persona a ser latigueado. Y aparte de eso, la muerte espiritual se entiende como ser cortado del pueblo de Israel de parte del cielo. En otras palabras, el Sanedrín te castiga de acuerdo a lo que la Torá prescribe por la transgresión, y aparte de eso, eres cortado del pueblo de Israel de parte del cielo. Entonces, dependiendo de la transgresión, va a ser el castigo y el que ya no seas parte del pueblo de Israel porque voluntariamente estás cometiendo este tipo de transgresiones. No sé si con eso contesté la pregunta, Pastor Gabriel. Sí, More, muchísimas gracias. More, perdón, con respecto a lo que mencionaba y está clarísimo realmente, ahora me venía la cuestión siguiente. En el caso de que esta persona haya infringido, ¿no es cierto?, algo, y me quedó la palabra decreto del cielo que usted mencionó. Sabiendo que esa persona entraba ahí, que la persona sabía esto, pero entraba al lugar, como usted lo dijo, al lugar de los israelitas, ese decreto del cielo se aplicaba sobre la persona a pesar de que el templo, el segundo templo, había corrupción en los Juanín, ¿no es cierto? Ese decreto del cielo seguía existiendo a través de los medios que usted mencionó, a través del Sanedrín, y la cuestión es que ya, como sabemos, el segundo templo ya la presencia de Dios no estaba ahí, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ok. O sea, es válido eso, ¿no es cierto? Sí, Ese la condición inmoral de los Kohanim y la imposición de Roma sobre la comunidad en esa generación nos muestra en los evangelios que había corrupción en el templo. Entonces, lo que la Halajá nos dice es que desde que vinieron Esdras y Nehemías y santificaron la ciudad y comenzaron la construcción del templo,
y consagraron el área también del altar y todo esto, de acuerdo a la halajá, ya es una santificación permanente. Entonces, desde entonces no ha perdido su santidad. Quiere decir que aunque las personas o los kohanim estaban en una condición de corrupción, los individuos traían lo que la Torá prescribe al lugar que el Eterno escogió, y la muerte del cielo, de hecho, morían los kohanim. Creo que en esa generación hubo más de 300 kohanim y que morían y morían y morían, dice el Moré Joseph Good. Algo sumamente impactante es que o no les importaba o, o qué pasa, porque seguían aplicando para el puesto. O sea, pagaban la cantidad que fuera requerida, en el caso con Anás y Caifás, para poder oficiar ahí y retener el puesto por el beneficio económico, no tanto por el temor del cielo, pero, pero las personas tenían que cumplir con el mandamiento, en este caso con la Torah. Entonces, que el liderazgo estaba corrupto no es, yo sé que se oye mal, no es excusa para no traer mi ofrenda al altar del Eterno. Maravilloso, Moré. Muchísimas gracias. Amén, amén. ¿Alguien más tiene algún comentario, hermanos? Ok, pues lo que puedo, lo que quiero comentar por último es algo que quería hablar desde el principio, ya no lo hice, pero ustedes lo pueden examinar en sus notas en la semana, si el Eterno les permite, pero es en base al conteo del Omer. De acuerdo a lo que vimos aquí, los sabios de Israel nos dicen que no podemos traer el grano nuevo al templo hasta Shavuot. Entonces, en Pesaj, al segundo día, se tiene que traer lo mejor de la cebada para ofrecer el Corbán Omer. Y eso permite que, que se pueda consumir el grano nuevo de ese año. Pero antes de que se presente el Corbán Omer, se tiene que comer pura harina del año anterior. Pero no puedes comer el nuevo grano hasta que se presenta el Corbán Omer en el santuario. Pero eso nada más permite que las personas puedan consumir el grano nuevo. Pero en el templo no puedes traer harina nueva para tus ofrendas. Todos los 13 que vimos ahorita, no puedes traer ninguno de estos hasta después de Shavuot, hasta que presentas los dos panes que se llama aquí el Shtei Halejem. Son estos que están aquí, Shtei Halejem. No puedes presentar el Shtei Halejem, perdón, no puedes presentar grano nuevo hasta que presentas el Shtei Halejem, o los Kohanim presentan y ondean los dos corderitos junto con los dos panes enormes en la celebración de Shavuot en el templo. Una vez que esto se hace, esto es la puerta abierta para que la comunidad pueda traer su solet nuevo, jalá nuevo, requiquín, manjasma, el shevet, el joté, todas estas ofrendas de grano nuevo al santuario, a los kohanim. Pero no puedes traerlas entre Pesaj y Shavuot, porque es un periodo en el cual está haciéndose esta transición de grano viejo pasando hacia grano nuevo. Y esto tiene un concepto espiritual sumamente importante, porque en Shavuot cayó el Ruach HaKodesh en los creyentes que estaban ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y de hecho comienza la congregación del Mesías a operar a partir de la resurrección de Mesías, y dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. En el libro de Juan, capítulo 4, dice Yeshua que los campos ya están blancos para la siega, y está hablando en el lenguaje entre Pesaj y Shavuot. Y en otras palabras, el trigo antes del Corbán Omer es intocable, es santo. Después del Omer ya puede consumirse. Después de que pase este periodo, en el Stei Halejem ya podemos presentar también
los bikurim, los primeros frutos, además del grano nuevo. Entonces podemos imaginarnos la atmósfera de alegría, de regocijo, de poder traer al templo con los kohanim tus higos, tus granadas, tus uvas, tu vino, tu trigo, todo lo que quieres presentarle a tu Padre Celestial y entregarlo en manos de los kohanim, lo puedes hacer después de Shavuot, pero antes de Shavuot no lo puedes hacer. Y en ese sentido es la alegría, el regocijo de que Mesías está presentando delante del Eterno lo mejor del trigo, o sea, los creyentes en su nombre, que comienza una nueva comunidad a partir del libro de los Hechos, capítulo 2. Entonces los campos ya están listos para la siega, pero no puede levantarse el trigo hasta que sea el momento necesario y presentarlo ya hecho pan y poder comerlo. En ese sentido, el Cohen consume de este pan, significa que el cuerpo de creyentes ha sido transformado. Entonces, quería no solamente mencionar esto para que ustedes puedan estudiarlo con más tiempo durante su parachá en la semana y su conteo del Omer. Y pues muchas gracias por su paciencia todo este tiempo aquí estudiando conmigo. El Eterno les multiplique el entendimiento, la sabiduría y podamos tener el mérito de llegar a Shavuot. Hoy no abrí mi cámara. Aquí está. Y que podamos tener el mérito de llegar a Shavuot en esa condición de mejoría espiritual, quitar toda hojarasca, toda cáscara de nuestra mente, de nuestro corazón y que podamos estar en manos de Mesías siendo frotados y que Él nos quite todo estorbo. Y cuando el Cohen metía su mano en la harina, tenía que estar tan molida de una manera tan particular que no se le pegar nada en la mano. O sea, era una harina no tan como polvo como la conocemos, sino un poquito más gruesa, pero se le conoce como un grano finamente molido porque es la condición necesaria para que logre su elasticidad y se infle sin levadura en su máximo. En otras palabras, se requiere que nosotros nos, ¿cómo se puede decir? Nos expandamos espiritualmente a nuestro máximo sin que haya pecado en nosotros. O sea, eso demanda ser trigo en manos del Cohen, que es Mesías, y que Él nos pueda hornear y saborear el olor que despedimos, porque para los que se salvan somos agradable olor de vida, pero para los que no se salvan somos olor de muerte, o sea, no toleran nuestro aroma. Pero lo que nos importa es que el Mesías nos huela y nuestro Padre Celestial y no tanto otra gente. Hashem nos ayude a todos, hermanos. Pastor Gabriel se quedó pensativo. Tiene su micrófono cerrado. Perdón. Yo que muchísimas gracias, muy buena ilustración ahí al final y que el Padre lo siga bendiciendo y Padre bendiga a cada uno de los hermanos por ahí que, que lo están escuchando. Amén. Baruch Hashem. Que así sea. Hashem nos ayude a todos esta semana, hermanos, y pues muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Tengan un bendecido resto del día primero, Yom HaRishon. Shalom, Muchas hermanos. gracias, More. Muchísimas gracias. Un estudio maravilloso. Muchas gracias. Hashem les bendiga. Gracias al Eterno. Shavua Tov. Gracias, More. Shalom, shalom.